Muchas gracias a todos los presentes. Vamos a comenzar esta actividad saludando a quienes nos acompañan. Señora Decana de la Facultad de Comunicaciones UC, Paulina Gómez. Señor Decano de la Facultad de Derecho, Gabriel Boxán. Directora del Centro UC de la Familia, profesora Carolina Salinas. Señora Delegada para Laicos, Familia y Vida, señora Bernardita Prado. Directora de la Pastoral UC, señora Ángela Parra Martínez. Miembros del Comité Ejecutivo de nuestro centro presentes en esta actividad. Saludamos también a la comunidad universitaria de la Pontificia Universidad Católica de Chile y amigos de esta universidad que nos acompañan. Sean todos muy bienvenidos a la mesa redonda Esperanza y Vida, organizado por el Centro UC de la Familia y la Pastoral UC, con ocasión de conmemorar el Día del Niño por Nacer, que se celebrará el 25 de marzo. Este es el segundo encuentro de la Red por una Cultura de la Vida. En este contexto, nos parece de mucha relevancia recordar las palabras de nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, expresadas en la encíclica Laudato Si. La creación es del orden del amor. El amor de Dios es el móvil fundamental de todo lo creado. Amas a todos los seres y no aborreces nada de lo que hiciste, porque si algo odiaras, no lo habrías creado. Entonces, cada criatura es objeto de la ternura del Padre, que le da un lugar en el mundo. Hasta la vida efímera del ser más insignificante es objeto de su amor, y en esos pocos segundos de existencia, Él lo rodea con su cariño. Queremos invitar al decano de la Facultad de Derecho, anfitrión de esta actividad, señor Gabriel Boxán, quien dará la bienvenida a todos ustedes. Muy bien, muchísimas gracias por esta presentación. Hago míos todos los vocativos que ya se han expresado, de personas muy queridas para nuestra facultad, de personas muy queridas para la pastoral, de personas muy queridas para la universidad y por supuesto muy importantes en este encuentro, este segundo encuentro Esperanza y Vida que congrega a la Red por una Cultura de la Vida. Este encuentro se realiza en conmemoración del Día del Niño que está por nacer, como anteriormente, y la adopción, como anteriormente se señalaba, y que corresponde al 25 de marzo, es decir, mañana nos estamos anticipando, así que mañana estamos invitados, no sé, a un ágape adicional, ¿sí? Eso, ya. Entonces, esta que es una fecha que oficialmente fue adoptada por el legislador a través de la ley 20.699, si el dato no me falla, pero que más allá de declaraciones formales oficiales, en lo más profundo eh, y propiamente correspondiente a la identidad de nuestra universidad, coincide con la solemnidad de la Anunciación, que antecede en 9 meses al día de la Natividad del Señor. Mucho podría decirse tanto acerca de la esperanza como acerca de la vida. Por de pronto, la esperanza ha sido uno de los conceptos más subrayados por nuestro cardenal arzobispo, Monseñor Chomalí, en relación con una multiplicidad de temas. Y es ineludible plantear la esperanza en este día y en cualquier otro, en realidad, en relación con la vida. Desde un punto de vista de la antropología filosófica, lo cierto es que sin vida no hay esperanza. Es de perogrullo enfatizar que el cultivo de la esperanza requiere de seres libres e inteligentes, que tengan una conciencia acerca de la existencia del futuro y que también puedan actuar en concordancia con dicha conciencia. Pero la mera existencia del futuro no basta para tener esperanza. El futuro podría presentarse como ominoso, como opresor, como un lugar, un momento tenebroso, al cual mejor sería no aproximarse y de lo posible ni siquiera pensar en él. ¿Cuántas doctrinas materialistas de distinta índole se mueven en esta sintonía en nuestros días? ¿Y cuántas también lo han hecho en el pasado? En tal caso, si lo anterior fuera cierto, ¿qué esperanza podríamos tener? La esperanza, por lo tanto, la verdadera esperanza, implica no solo la existencia de un futuro y la conciencia de su existencia en seres libres e inteligentes, sino también una convicción de que el futuro que nos espera es luminoso, que el futuro que nos espera en síntesis también es un futuro de vida. Esta relación inextricable entre la esperanza y la vida marca, por supuesto, la identidad católica de nuestra universidad y la de muchas de las organizaciones aquí presentes. Esperanza y vida
se irradian mutuamente bajo la luz de la fe, permitiendo contemplar en síntesis su complementariedad fundamental. A esto, no me cabe duda, se logran sumar todas aquellas iniciativas que, sin asumir una aproximación religiosa a este vínculo esperanza-vida, reconocen en él una realidad, una envergadura tan formidable que lo asumen como aspecto central de la defensa de la dignidad humana. En efecto, sin vida y sin esperanza no puede haber genuina dignidad humana. Una sociedad que se hunde en la cultura de la muerte, como desgraciadamente tantas veces lo hace y por distintas vías la nuestra, no podría proclamarse como la defensora de la dignidad humana en el sentido más propio de la palabra. En efecto, si la persona humana es un bien, sin referencia instrumental alguna, su vida será digna independientemente de cualesquiera consideraciones accidentales. Y correlativamente, una sociedad que se hunde en la cultura de la desesperanza, a lo que también sucumbe tantas veces nuestra sociedad con desoladoras consecuencias, mal podría erigirse en una sociedad que propicie la defensa de la dignidad humana, pues cabría preguntarse qué dignidad podría haber en una vida sin esperanza. ¿No acaso sería un mal el soportar, tolerar, arrastrar un lastre que nada auspicioso pudiera ofrecer para el porvenir? Es por ello que iniciativas como esta Red por una Cultura de la Vida y encuentros como el que estamos hoy celebrando resultan centrales mucho más allá de lo que aparecería como evidente en las temáticas que suelen abordarse en este tipo de actividades. Resulta evidente, desde mi punto de vista, que el aborto, la eutanasia, la eugenesia, entre otras prácticas, son contrarios al debido cultivo de la esperanza y la vida. Pero el impacto de una genuina cultura de la vida va mucho más allá, tal como la caridad va mucho más allá de la mera justicia. Es necesario que nuestros esfuerzos puedan repercutir en transmutar una mentalidad que ya aparece como nociva en estas etapas del desarrollo de nuestra sociedad. La ponzoña de la muerte y la desesperanza está flagelando a nuestras comunidades, a nuestras familias, a las personas, en los más diversos ámbitos. Por ello quisiera agradecer a todas las personas e instituciones presentes el día de hoy que dan testimonio público de su fidelidad a la protección y promoción de la vida, no solo con su presencia en este salón, en esta ceremonia, sino con su trabajo sacrificado de todos los días, de cada día y de cada momento. Nuestra esperanza es de vida. Nuestra esperanza es la vida que nos espera y la vida de aquel que nos la concede por su gracia. En este sentido, conviene recordar la centralidad de nuestros esfuerzos en esta materia, tanto de iniciativas religiosas como no religiosas, trayendo a la memoria las expresiones con que comienza la reciente declaración Dignitas Infinita del Dicasterio para la Doctrina de la Fe. Aquí comienza la cita. Una dignidad infinita, que se fundamenta inalienablemente en su propio ser, le corresponde a cada persona humana, más allá de toda circunstancia y en cualquier estado o situación que se encuentre. Este principio, plenamente reconocible incluso por la sola razón, fundamenta la primacía de la persona humana y la protección de sus derechos. La Iglesia, a la luz de la revelación, reafirma y confirma absolutamente esta dignidad ontológica de la persona humana, creada a imagen y semejanza de Dios y redimida en Cristo Jesús. Hasta ahí la cita. Gran responsabilidad es entonces que podamos enfatizar en este día la dignidad infinita de la persona a través de la esperanza y de la vida. Por último, quisiera agradecer especialmente el impulso que el Centro UC de la Familia y la Pastoral UC, bajo la conducción de Carolina Salinas y Ángela Parra, le han dado a este segundo encuentro, y les agradezco de antemano la perseverancia en este esfuerzo sobre temas tan importantes para nuestra sociedad y nuestra universidad. Asimismo, les agradezco a Marjorie Murray, Silvia Díaz, Emilia García, Bernardo García y a mi querida decana vecina Paulina Gómez su generosidad en estar presentes en este día y en esta conversación. Le agradezco a cada uno de ustedes su presencia, deseándoles que este encuentro nos resulte muy provechoso. Que Dios los bendiga y muchas gracias.
Gracias, señor decano, por sus palabras y por su firme compromiso con la defensa de la vida de quien está por nacer. A continuación, la directora de la Pastoral UC, Ángela Parra, nos introducirá a la actividad del día de hoy. Muy buenas tardes, estimado decano en la Facultad de Derecho, señor Gabriel Boxán, decana de la Facultad de Comunicaciones, señora Paulina Gómez, directora del Centro UC de la Familia, señora Carolina Salinas, autoridades presentes, miembros de la comunidad UC, señoras y señores. Parto excusando al vicegran canciller, el presbítero Osvaldo Fernández de Castro, quien envía sus disculpas por no poder estar hoy por razones de fuerza mayor. Es una alegría para mí y para todo el equipo de la Pastoral UC por segundo año consecutivo reunirnos como red de una cultura por la vida en el marco del Día del Niño que está por nacer y de la adopción. De manera muy especial, considerando que mañana, 25 de marzo, se cumple el 30º aniversario de la publicación de la carta encíclica de San Juan Pablo II, Evangelium Vitae, donde se defiende la vida desde la concepción hasta la muerte natural y en la que el pontífice entregó una hoja de ruta a todos los católicos y personas de buena voluntad que están profundamente convencidos que no se puede separar la fe de la defensa de la dignidad humana, la evangelización de la promoción de una vida digna y la espiritualidad del compromiso por la dignidad de todos los seres humanos. El Papa Francisco reiteró esta afirmación en su exhortación apostólica Evangelii Gaudium. No se debe esperar que la Iglesia cambie su posición en este tema. Quiero ser completamente honesto al respecto. No es un tema que esté sujeto a supuestas reformas o modernización. No es progresista pretender resolver los problemas eliminando una vida humana. En Evangelio Vitae, el Papa Juan Pablo II hablaba de una verdadera estructura de pecado, una cultura de la muerte, refiriéndose a las acciones de ese tiempo y que ya veríamos nosotros las venideras también respecto a lo que se entiende y por ende se defiende como vida. Ya en esos años alertaba sobre el aborto, la masificación de los anticonceptivos y la reproducción artificial. En el año 2008, la instrucción Dignitas Personae, publicada por la entonces Congregación para la Doctrina de la Fe, actualizó el debate con temas como los embriones congelados, la reducción embrionaria, el diagnóstico preimplantatorio, la clonación y la manipulación del embrión. Quiero también citar a la exhortación apostólica Amore Laetitia del año 2016, en la que el Papa Francisco se refiere a la adopción como un camino para realizar la maternidad y la paternidad de una manera muy generosa. Y quiero alentar a quienes no pueden tener hijos a que sean magnánimos y abran su amor matrimonial para recibir a quienes están privados de un adecuado contexto familiar. Adoptar es el acto de amor de regalar una familia a quien no la tiene. En el 2024, la instrucción Dignitas Infinita, que acaba de citar también el decano Boxán, del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, abarcó las prácticas como la maternidad subrogada y la reducción de la natalidad como atentados contra la dignidad humana que están a la par con otros dramas como la guerra, la pobreza, la migración forzada, la violencia sexual, la eutanasia, entre otros. Son estos dolores en un mundo contemporáneo donde el consumo es el eje central de nuestra sociedad. El filósofo Byung-Chul Han, en su más reciente libro, y probablemente el más positivo de ellos, El espíritu de la esperanza, dice: los consumidores no tienen esperanzas. Lo único que tienen son deseos y necesidades. Tampoco necesitan ningún futuro. Cuando el consumo se absolutiza, el tiempo se reduce al presente permanente de las necesidades y las satisfacciones. Cierra la cita. Futuro y esperanza, esas son las bases fundamentales del tema a discutir hoy en este panel. No podemos entender la crisis de natalidad si primero no hemos analizado la intricada relación entre el consumo excesivo, la sociedad de la aceleración, la desesperanza y la obsesión por la realización individual por encima de otros valores y esperanzas. Es aquí donde la contracorriente del cristianismo entra como un torrente de cambio a una sociedad que necesita una inyección intravenosa de esperanza. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Pasaje de San Pablo en el capítulo 11, y que nos recuerda que vivir esta Cuaresma y la Semana Santa requiere caminar de todas maneras a la vida, donde el dolor no se puede sacar porque no hay resurrección sin pasión y sin muerte. No permitamos que la desesperanza nos cierre al don de la maternidad y la paternidad, al proyecto de apertura y compromiso con la vida que el Creador ha inscrito en el corazón humano.
No dejemos que sean las mascotas, bellas en sí mismas como un don de la creación, reemplacen el llamado de la configuración de una familia. Cierro estas palabras con un extracto de la bula que está llevándose a cabo en este año jubilar que ha nombrado el Papa Francisco para toda la Iglesia, el año de la esperanza, que dice: la comunidad cristiana, por tanto, no se puede quedar atrás en su apoyo a la necesidad de una alianza social para la esperanza, que sea inclusiva y no ideológica, y que trabaje por un porvenir que se caracterice por la sonrisa de muchos niños y niñas que vendrán a llenar las tantas cunas vacías que hay en numerosas partes del mundo. Pero todos en realidad necesitamos recuperar la alegría de vivir, porque el ser humano, creado a imagen y semejanza de Dios, no puede conformarse con sobrevivir o subsistir mediocremente, amoldándose al momento presente y dejándose satisfacer solamente por realidades materiales. Eso nos cierra en el individualismo y corroe la esperanza, generando una tristeza que se anida en el corazón, volviéndonos desagradables e intolerantes. No dejemos que la defensa de la vida se nos consuma por quizá la poca o menor convocatoria que tiene estas actividades respecto a tantas otras que se pueden hacer dentro o fuera de la universidad. Creo que lo más importante en lo que hacemos desde el Centro UC para la Familia, y agradezco muchísimo a Carolina Salinas, al decano Oxán, a la decana Paulina Gómez también, y lo que se hace desde la Iglesia y desde la pastoral universitaria, es seguir trabajando por una cultura de la vida que es propiamente cristiano. Si no lo hiciéramos, hacer el bien está muy bien, pero si no pudiéramos combatir lo que es el mal de que muchos niños y niñas se pierdan antes de poder llegar a la vida, entonces estaríamos fallando completamente como iglesia. El llamado es a que desde la esperanza podamos construir una cultura de la vida. Muchas gracias. Muchas gracias a la directora por sus valiosas palabras y reflexiones a este tema tan relevante para nuestra sociedad. Ahora vamos a dar inicio a la mesa redonda. Invitamos a quien será la moderadora del panel, la señora decana de Comunicaciones, Paulina Gómez. La señora decana Paulina Gómez es licenciada en Información Social y periodista por la Pontificia Universidad Católica de Chile, doctora en Información Social por la Universidad Complutense de Madrid y, como ya dijimos, decana de la Facultad de Comunicaciones UC desde el año 2020. Señora decana. Muchas gracias. Muy buenos días a todos, muy buenos días a todas. Quiero agradecer muy sinceramente la invitación que me cursó esta facultad, el Centro UC para la Familia y la Pastoral UC, a moderar y también yo creo un poco a provocar este conversatorio sobre esperanza y vida que tiene lugar en el marco de la conmemoración del Día del Niño que está por nacer y de la adopción. Se trata del segundo encuentro de la Red por una Cultura de la Vida y lo hace en el contexto de los 30 años de la encíclica Evangelium Vitae de San Juan Pablo II, publicada en el Día de la Anunciación en 1995. Tenía aquí una breve introducción, pero me parece que las palabras del decano y la palabra de la directora, la verdad que son una mucho mejor introducción que la mía. Así que creo que lo mejor que podemos hacer aquí es de verdad contribuir al diálogo. Para ello tenemos a 4 personas que nos van a permitir desde distintas perspectivas acercarnos a esta temática. Antes a ello sí quiero decir que a nadie le extraña que hayamos estado muy conmovidos durante este inicio de año pensando lo que han bajado las tasas de fecundidad en este país.
Sin duda el tema ha aparecido en el contexto de la reforma previsional, no sé si el más encantador de los temas, me refiero cuando queremos hablar de la vida que tiene en el fondo un foco en sí misma y no a partir de necesidades que puedan tener las distintas generaciones. Pero no obstante, este tema nos vuelve a aparecer ya en otros contextos. Creo que en el momento actual es un gran tema sobre el cual hay que conversar y hay que persistir. En ese contexto, la verdad que me alegro de esta invitación y quiero presentar en primer lugar a nuestra panelista Silvia Díaz, que es psicóloga del programa Acompañar es UC. Ella trabaja en las áreas de reproducción humana y embarazos de alto riesgo en el Hospital Clínico de nuestra universidad, apoyando a parejas y mujeres que se someten a tratamientos de reproducción asistida y también en procesos de embarazo de alto riesgo. Damos también la bienvenida a la profesora Marjorie Murray, doctora en Antropología Social y profesora de nuestra Escuela de Antropología. Su investigación se concentra en las áreas de parentalidad y crianza, con especial foco en la maternidad de niños pequeños y cómo esto se despliega en distintos contextos sociodemográficos en Chile. En tercer lugar, damos la bienvenida a Emilia García, directora de estudios de Idea País, socióloga con minor en políticas públicas en nuestra universidad. Se desempeñó como asesora del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género durante el gobierno de Sebastián Piñera y hoy trabaja en propuestas en esta materia. Y por último, damos también la bienvenida a Bernardo García, abogado, miembro de la ONG francesa ONG Juristas pour l'Enfance y coordinador de la Declaración de Casablanca, que, por cierto, para la abolición universal de los vientres de alquiler. Doy la bienvenida a cada uno de ellos y antes de partir con alguna pregunta específica a cada uno, quisiera darle unos minutos de manera que pudieran contextualizarnos el trabajo que realizan y cuáles son las principales oportunidades y también problemas que ven hoy día en ese contexto. Así que quizá podríamos partir por Emilia y ahí avanzamos hacia acá. ¿Ahí se escucha? Bueno, muy buenas tardes ya. Muchas gracias al Centro UC de la Familia y a la Pastoral UC por la invitación. Como dijo el decano Boxán, se agradece sobre todo la perseverancia de ambas instituciones en algo que resulta un poco contracorriente, ¿no? Siempre se dice que la Iglesia Católica es contracorriente y hablar de la cultura de la vida y de la esperanza en el 2025 específicamente, pero en el siglo XXI en general, parece un poco contracorriente, porque estamos hablando de una cultura de la vida en un contexto cultural que tiende a lo contrario, en un discurso moderno que tiende a la autonomía absoluta de los seres humanos. Entonces, ¿qué tiene que decir la Iglesia en este contexto? Cómo las relaciones interpersonales y los vínculos que son para toda la vida son importantes en nuestro proyecto vital, cómo trascendemos a través de eso. Creo que sin duda tiene mucha importancia actualmente. Así que muchas gracias una vez más por la invitación. Gracias, Emilia. Silvia. Hola, buenas tardes. Bueno, yo trabajo en el contexto del hospital. Ahí hace ya casi 12 años creamos un programa de acompañamiento a embarazadas que están esperando bebés con alguna malformación letal, ¿ya? Trabajamos en eso con el doctor Neira y una enfermera, Cecilia Berrío. Y el desarrollo justamente de ese programa en un principio, como decía Emilia, fue contracorriente, a pesar de que estábamos en una institución católica, ¿ya? Y fue difícil. Hoy día ya está instalado ese programa y ese es mi trabajo, acompañar a embarazadas que están esperando bebés que van a morir, ¿ya? Y cómo la esperanza no se les debe quitar nunca jamás, porque eso es a veces lo que cierto sostiene. Como alguna vez los papás generalmente cuando se enfrentan a esto tan terrible, ¿cierto? Que es la pérdida de un hijo,
como todos los seres humanos, rehuimos del dolor, ¿cierto? Como lo primero que se hace es huir. Pero justamente lo que les da valor para enfrentar lo que viene es el apego que tienen con ese bebé. Entonces, muy importante poder ser valientes y poder acompañar desde todos los ámbitos. Yo lo hago profesionalmente, ¿cierto? Desde la psicología. Pero todos podemos acompañar a alguien. Y cuando a veces nos dicen desde la medicina no hay nada más que hacer, entonces no solo hablo de los bebés, ¿ya? Desde lo humano tenemos mucho que hacer. Entonces, más bien es esto, los insto a ser valientes en eso. Gracias, Silvia. Marjorie. Buenas tardes. También me sumo a los agradecimientos al Centro UC de la Familia y a la Pastora Lucé por esta invitación. Y bueno, les cuento que yo vengo en representación de las ciencias sociales, de la antropología sociocultural, y en los últimos 15 años me he dedicado, entre otras cosas, a estudiar, como decía la decana Paulina Gómez, a las mujeres desde la maternidad, desde la crianza, proyectos que no han abordado el tipo de embarazos de los que hablaba Silvia, pero otros tipos de embarazos hasta que el niño cumple 1 año. Y más recientemente estoy tratando de entender la situación en la cual nos encontramos desde dar sentido a los números. ¿Por qué? Porque generalmente contamos con algunos datos, la encuesta Bicentenario, la CEP, etcétera, que nos hablan de ciertas tendencias, que nos muestran o tratan de explicar desde los números parte de la realidad que estamos enfrentando hoy día respecto del tema específico de lo que estamos hablando en este encuentro, pero a veces no nos detenemos a hacer sentido de esos números. Y lo que hace mi disciplina es estudiar microscópicamente esas relaciones interpersonales, las relaciones sociales y también las diferencias socioculturales que tenemos. Entonces quería solamente contarles desde qué aproximación voy a tratar de aportar hoy día. Eso, muchas gracias. Bernardo. Sí, muchas gracias. También muy contento de estar acá. Gracias por la invitación a todos a la universidad. Y es cierto que cuando me llegó la invitación me llamó la atención por lo concreta que era, pero también por lo pertinente, porque nuestro tema en nuestra ONG, Juristes pour l'Enfance y la Declaración de Casablanca, es cierto que la maternidad subrogada a nivel de discurso público se aborda ahí de manera también pertinente del tema de la mujer. Y quizá un poco menos desde este tema del niño que está por nacer, que como que uno lo deja mucho al tema del derecho a la vida, el tema del aborto, el tema del acompañamiento del embarazo. Pero efectivamente cuando la profesora Salinas me invitó, dije qué pertinente, porque en el fondo el niño en la maternidad subrogada es el objeto de un contrato, es el niño que está por nacer y que ni siquiera, como en el caso del aborto, puede ser un niño que ya está ahí en el seno de su madre, sino que aquí es un niño que se concibe como el objeto de un contrato, y que el Papa Francisco, como estamos en una institución católica, también se comprometió mucho con este tema, y lo dice en Dignitas Infinitas, que se ha citado ya varias veces y también lo escucho con mucha alegría. Habla de este tema y lo vincula al tema de la cultura de la vida y el tema de la contracultura de la muerte. Nosotros tuvimos la suerte de reunirnos durante un buen rato con el Papa Francisco a hablarle de este tema, es un tema que le preocupa mucho y que, bueno, nosotros en nuestra ONG nos preocupaba mucho también desde el punto, o sea, yo, bueno, ahora estoy un poco de paso por Chile y viví mucho tiempo en Francia y trabajo siempre para Francia. Y que en Europa y en el mundo más desarrollado, se podría decir, es un tema que ya está muy instalado, ¿no? Que es un mercado global de tráfico de niños, de venta de niños, de explotación de mujeres, y que es muy interesante que se tome en cuenta en esta instancia. Por eso yo siempre trato de participar en todo o mandar gente que pueda participar. Y que también, como decía Emilia, o sea, ¿cuál es el rol de la iglesia? Yo lo hablamos, tuvimos la suerte de hablarlo con el Santo Padre y de hablarlo con obispos, líderes, etcétera. Primero, yo creo que hay una gran necesidad de formación de gente, incluso en la Iglesia Católica, que hay mucha confusión sobre este tema. O sea, que realmente la gente dice, bueno, la maternidad subrogada puede ser algo altruista, puede ser algo que se hace para fomentar la natalidad, y en el fondo nos olvidamos de lo que realmente es.
Y bueno, y es por eso que nació Casablanca, como respuesta un poco bueno, al trabajo que está haciendo la Conferencia de la Haya de Derecho Internacional Privado, que quiere elaborar un tratado marco de regulación de la maternidad surrogada, lo que nos parece un error, y ellos mismos han demostrado que es un error porque llevan 15 años trabajando y no lo han logrado. El 8 de abril próximo, o sea, en 3 semanas más, nuestra portavoz, más una de nuestras abogadas, va a ser audicionada por el presidente, más el Bureau Permanent, o sea, como el secretariado general de la Haya sobre este tema. Yo creo que es la primera vez que pasa, o sea, yo no conocía a nadie que había sido audicionado por este tema, siendo que había muchas demandas y muchas sugerencias de interrogar a niños nacidos por maternidad surrogada o protagonistas de este tema. Y nosotros creamos una red de expertos interdisciplinarios, doctores, juristas, filósofos, profesores, activistas, internacional, eso, estamos alrededor de 80 países, o sea, de gente que está en 80 países, y de distintas sensibilidades políticas, religiosas, etcétera, porque esto es un tema de humanidad. Nos encanta que la Iglesia también se encargue de esto por su vocación universal y que se promueva la maternidad surrogada como venta de niños a nivel de Naciones Unidas, como tráfico de personas, como explotación de la mujer. Y bueno, es un objetivo muy ambicioso, pero que creemos que es posible de la misma manera que se abolió la esclavitud, de que hoy día también está cambiando un poco la percepción respecto a otros temas como la pornografía, la pedofilia, etcétera, que hace algunos años eran temas que todavía podían tener cierta aceptación social. Eso es un poco el objetivo de nuestra ONG, de nuestra campaña, y feliz de compartir hoy día las preguntas y lo que podemos aportar. Muchas gracias, Bernardo. Partamos con Emilia, ya, vamos a seguir este orden que tenemos. Y, a ver, lo primero es, desde una perspectiva de los factores sociales, ¿qué es lo que explica ya este cambio que se ha producido en la sociedad chilena y que hoy día nos tiene en una situación tan precaria en materia de natalidad? Bueno, yo no me presenté, de hecho no seguí las instrucciones antes. Yo trabajo en Idea País, que es un centro de estudios de inspiración social cristiana y no estamos, o sea, estamos bien metidos en estos temas, familia, natalidad, infancia. Entonces, bueno, eso era para responder la pregunta anterior que me había quedado fuera. Pero con respecto a la pregunta original, creo que hemos caído en un error en el debate público de tratar de dilucidar rápidamente cuáles son los factores que explican la crisis de natalidad. Generalmente se tiende a decir que es porque faltan incentivos económicos, sobre todo, para que se apoye la maternidad y la paternidad, y que en el fondo lo que ahí se está tratando de decir es que en la medida en que existan este tipo de políticas económicas, probablemente aumentaría la natalidad. Y yo no creo que, a pesar de que es súper importante que se aprueben políticas que apoyen la parentalidad en Chile en general, siempre cuando hablamos de esto estamos pensando en sala cuna, por ejemplo, o en aumentar el postnatal masculino, que sin duda son políticas que son necesarias porque incentivan la crianza, porque ponen en el centro no solamente de la vida, sino que también del sistema laboral la importancia de los hijos. Pero cuando uno mira la evidencia comparada a los otros países que, sobre todo ya en Europa o en países de Oriente, que vienen ya un poco de vuelta, si uno quisiera, en la crisis de natalidad. Ellos se dieron cuenta hace décadas que estaban atravesando este problema, entonces le pusieron más empeño y nosotros recién estamos discutiendo de este tema en el país. Esos son países que ya dedican puntos completos del PIB a políticas económicas que incentivan la natalidad, como pueden ser los bonos por hijo, la sala cuna, los postnatales, y así una serie de medidas. Y en todos los países, o en la gran mayoría, no ha cambiado significativamente la tasa de natalidad. O sea, si es que se mantiene, es en el mejor de los casos, pero en general sigue bajando. Entonces, eso nos indica que la crisis de natalidad no pasa solamente por condiciones materiales, si se quiere, sino que tiene que haber algo subyacente que
si me apuran, creo que también tiene que ver con un cambio cultural y que es un poco lo que dije cuando no respondí la pregunta del inicio, que tiene que ver con un cambio en las prioridades, en los valores que se le transmiten no solamente a los jóvenes, sino que en el día a día, desde las salas de clases, desde las publicidades, desde la clase política, que en el fondo cada vez exaltamos más ciertas aspiraciones, ciertos principios como lo pueden ser la autonomía, el mérito, y vamos relegando la importancia que tiene la familia, la vida, los hijos y todas aquellas compromisos que son más de largo plazo, como es un hijo que lamentablemente son para toda la vida. Hasta el minuto nadie ha dicho o nadie ha llegado con una solución a eso, entonces la gente tiende a decir, bueno, entonces no quiero eso. Y creo que actualmente pensar que solamente la solución pasa por aprobar más medidas económicas, creo que es ser un poco miope del problema real. Gracias, Emilia. A ver, me voy a soltar a Silvia en principio porque quiero ir de lo social a lo antropológico. Entonces voy a ir a donde Marjorie para decir, a ver, ¿qué nos pasa con una sociedad que por una parte es altamente sensible a la naturaleza, a los animales, se ha vuelto cada vez más sensible al entorno y de pronto, ¿ya? No lo ha sido respecto de los niños, la familia, etcétera? O sea, ¿qué es lo que nos está pasando ahí? Eso es una pregunta muy difícil, que no se podría, yo creo, contestar ni en 4 de estos eventos, pero yo creo que efectivamente en las últimas décadas nos encontramos ante un cambio sociocultural importante. Las transiciones demográficas tradicionalmente se asocian a procesos de secularización. Nosotros sabemos lo que ha pasado con la participación en las iglesias en general, la Iglesia Católica en particular, en el último tiempo en nuestro país. Pero más allá de las creencias, porque es interesante, no basta solamente con pensar en la religión, como cuando se preguntan las encuestas, como decía antes, sí, creo o no creo, pertenezco a esta religión o a esta otra. Pareciera haber un cambio en las prácticas que pareciera estar a la base de lo que está ocurriendo con nuestra sociedad y que, por ejemplo, nos muestra cómo, más allá de si yo digo que soy creyente o no soy creyente, a qué tipo de comunidad pertenezco o no pertenezco, cuáles se ve ciertas tendencias respecto del tener o no tener hijos. Y ahí lo que tú planteas respecto, por ejemplo, de la educación pareciera ser algo importante. Si en mi entorno yo, por ejemplo, veo que esto es solamente para provocar, las mujeres mayores le dan diciendo quizá al oído a las mujeres más jóvenes, esto es muy difícil, quizá hagamos otra cosa, o no estoy dispuesta a pasar por lo que pasó mi madre o mi abuela de respecto, por ejemplo, a los cuidados comunitarios, que es la forma en que tradicionalmente se han criado a los niños aquí, más allá de la familia nuclear. ¿Qué es lo que pasa por la mente de esas mujeres más jóvenes? ¿Ya? Eso solamente como una provocación, no como una respuesta, porque es absolutamente imposible, creo, dar una respuesta. Pero yo creo que tenemos que poner atención a las creencias, a las prácticas, y cuál es la perspectiva intergeneracional que está detrás, porque a veces tendemos a hacer unos análisis muy presentistas, porque decimos, chuta, es que bajó ahora el 2023, el 2022, 2024, ya es una cosa de locos, pero tenemos que entender, creo yo, esto en términos de proceso. En el caso chileno esto ya tiene una tendencia hace algún tiempo, y no solamente tener ojo con quienes no están teniendo niños, sino que con, por ejemplo, y aquí cito mi trabajo etnográfico, un ejemplo de una familia en la Pintana con la que he trabajado harto tiempo, que efectivamente, familia con 2, 3 generaciones cohabitando al mismo hogar, donde efectivamente tuvieron hijos tempranos y donde tienen esos 2 hijos y, tal como muestran los números para nuestro país, el hombre pasa por una vasectomía tempranamente. Es un 800% lo que ha crecido la vasectomía masculina en Chile en los últimos años. Y el argumento es que ahora quiero disfrutar la vida.
y tenemos que pensar a qué se están refiriendo ellos. ¿Es porque el tener hijos es sinónimo de sufrimiento? Y por eso yo creo que tenemos que pensar esto en perspectiva, hacer el zoom out, no solamente el zoom in, y entender por qué para ellos el disfrutar la vida es hacer ese acto y pensar en estas otras cosas que, claro, aquí se plantean como más superficiales, vinculadas al consumo, etcétera. Pero ¿qué es lo que está a la base de eso? Lo planteo como un pequeño ejemplo de cosas que podríamos discutir después con el panel. Gracias, Marjorie. Silvia, te toca a ti, por otra parte, trabajar con parejas, mujeres que se la juegan hondamente por la vida, al revés, gente que quiere apostar por ello muy fieramente, incluso en la sociedad actual. ¿Cómo lo ves tú desde la posición en que estás? Sí, mira, yo quisiera hacer una acotación primero a algo que nombró Marjorie, ¿cierto? Esto de que antes, o tal vez se tiene la percepción que todavía se vive una maternidad acompañada en familia. Y lo que yo veo en mujeres ahora embarazadas y viviendo su maternidad es que es muy solitaria, muy solitaria. Ya no tenemos a las hermanas, las tías, las primas ayudándonos en esta maternidad. Y esto se vio sumamente exacerbado con COVID, la pandemia, en que la maternidad era demasiado sola, o sea, nadie podía acercarse ni al bebé ni a esa mamá. O sea, olvídate la cantidad de depresiones posparto que hubo ahí, la desesperación de esas mujeres de vivir esa maternidad sola, el miedo que da vivirlo sola. Entonces también ahí hay un factor importante y hablamos, ¿cierto?, de humanidad y de cómo vamos viendo al otro como uno y cómo nos acercamos y cómo tal vez volvemos atrás en esto, de cómo nos ayudamos y nos acompañamos. Bueno, como decía la decana, ¿cierto? Yo acompaño a estas familias. ¿Cómo es esto de estas mujeres que deciden seguir con un embarazo tan complicado, ¿no? La decisión, por supuesto, que no es nada fácil. No siempre estas mujeres, sus parejas y familias, no necesariamente son religiosos, ¿ya? Sino que esa es parte justamente del trabajo de acompañar y de no tener un prejuicio frente a eso, sino más bien es que puedan decidir algo completamente informados. Entonces, por ejemplo, yo participo de una reunión que se llama distosia ecográfica, donde se van ratificando los diagnósticos que en principio son sospechas en una ecografía antes, ¿ya? Y si el bebé, tenemos esta certeza diagnóstica y tenemos a un bebé con muchas complicaciones y que verificamos, por ejemplo, por un diagnóstico genético que trae una trisomía 13 o 18 que es letal, se le informa a ese diagnóstico, yo entro con el médico que informa, y se le tiene también que informar que tiene derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. Ley IVE. Bien. Entonces se le informa, los pacientes tienen que firmar un papelito que le estamos informando eso, y junto con eso, además de esa alternativa, le podemos informar que tenemos este otro programa de acompañamiento si decide seguir con su embarazo. ¿Mm? Frente a eso, yo también generalmente los cito a alguna consulta, no para convencerlos, porque la idea es que no se convenzan, sino que lo piensen, que lo mediten, teniendo toda la información. Porque hay cosas que son más perjudiciales estadísticamente, ¿cierto?, frente a una madre que interrumpe un embarazo con un bebé gravemente enfermo en el vientre. Las depresiones por parto suben a un 85% por lo menos. ¿Ya? Entonces hay consecuencias que son reales. Entonces, ni apelamos a la religiosidad, ni a nada de eso, pero sí necesitamos saber con quién estamos conversando y en qué creen. ¿Mm? Y también a veces qué quieren saber, porque muchas veces no quieren saberlo todo. ¿Ya? Y cuando a veces informa el médico también no entienden. Y el psicólogo a veces es ese intermediario entre el médico, los pacientes, ¿ya?
generalmente yo en esas reuniones hago como de un Pepe Grillo. A veces pregunto lo que pienso que el paciente quiere preguntar. Esa duda de ¿cuánto va a vivir el bebé? ¿Va a nacer y se va a morir? ¿Puede morir en el vientre? Voy preguntando. ¿Me hace mal si yo sigo embarazada con este bebé? ¿Va a haber algún cambio? ¿Me va a pasar algo si sigo con este embarazo? Entonces voy haciendo yo ese Pepe Grillo, porque sé que uno está tan choqueado con la noticia, ¿cierto? Que si bien tiene esas preguntas, cuesta articularlas, ¿ya? Entonces, de a poco, en conjunto con la familia, más bien casi de atrás, porque necesitamos considerar que ellos son expertos en su vida. Yo no soy experta de nada. Ellos son expertos en su vida. Entonces podemos ir acompañando al lado o atrás, ¿ya? Pero yo no le voy a tomar la mano. Voy a estar al lado. Entonces, frente a toda esa información, ellos van decidiendo. Y lo que hemos visto con esos papás, mamás y familias, es algo sorprendente también, ¿cierto? Porque uno dice, ¿quién quiere enfrentarse a ese dolor? Nadie, por supuesto que no. Nadie quiere enfrentarse a ese dolor. Sin embargo, las respuestas que hemos tenido después de algunos padres, no puedo decir que todos porque no es cierto, ¿cierto? Pero de algunos padres es como, si me volviera a pasar, volvería a enfrentarlo de esta manera. Nos sentimos capaces de eso y es como desde los profesionales de la salud, entre que vamos cambiando esa biografía de esa familia, podemos también ir acompañando esto e incluso ir nosotros creciendo con estas experiencias. Al confiar en ellos, vuelvo a este concepto de que cada uno es experto en lo que le va pasando, cada uno es experto en su vida. ¿Quién se conoce más que uno, no? ¿Ya? Entonces necesitamos confiar en los recursos de los otros. Y no solo en una persona, sino que en el ser humano. El ser humano tiene recursos. Necesitamos ayudarlos a visualizarlos, a sentirlo, a practicarlo. Pero cada uno tiene recursos para esto más horrible que puedan creer que no pueden enfrentar. Seguramente lo van a poder. Y si podemos acompañar, seguro que sí. Entonces, creo que imprimir esa confianza en el otro, sí, te ayuda a dar un paso. Gracias. Bernardo, vamos a mirar el tema de la maternidad subrogada, es lo primero. ¿Qué hay detrás de la maternidad subrogada? Porque incluso si uno la mirara muy livianamente, uno puede decir, bueno, hay gente que quiere tener un hijo y que está disponible para. Cuando uno entra a poco, ¿ya? Uno se da cuenta de el mismo hecho de llamar a esto un mercado, a uno lo horroriza, digamos. Y con todas las consecuencias que esto implica, porque finalmente uno piensa, bueno, ¿y de quién es el hijo? ¿Puede un hijo ser materia de un contrato? O sea, todo lo que hay. Entonces ahí mi pregunta es, ¿qué hay detrás de la maternidad subrogada? Sí, también estoy aprendiendo mucho de como el contexto de la maternidad y todo me hace mucho sentido como para responder o tratar de responder a esta pregunta. O sea, algunos elementos que se han dicho como, o sea, el individualismo, el tema también como, está bien, como de la medicalización del embarazo. O sea, el otro día hablaba con un amigo que va a tener su guagua, o sea, su señora por la primera vez, y le decía, ya, ¿cómo estábamos con la guagua? Así que buena noticia, y me decía, bacán y todo, pero estoy con miedo. Decía, ¿por qué? ¿Qué pasa si viene enferma? Los doctores no han dicho no sé qué. Y yo lo entiendo, obviamente a uno le puede dar miedo su primera guagua, pero también me dice que quizás hay como mucha medicina, quizás como que también mata este como aspecto del hijo de un don, antropológicamente, obviamente también religiosamente, que está como en las antípodas, podríamos decir, de la maternidad subrogada, y creo que hay dos elementos que de lo que dijeron acá me parecen súper interesantes para entender la maternidad subrogada. Primero eso, el individualismo. Hace 2 días estuve en el Museo de la Memoria, en el Congreso de las Madres e Hijos, no, perdón, Hijos y Madres del Silencio, que son, bueno, un grupo de personas que reúne, o sea, del periodo de 1970, no, antes del 60 me parece, hasta el año 2000, de niños que han sido adoptados ilegalmente en Chile y en su mayoría, o sea, me parece que este grupo específicamente, que han sido enviados y criados en el extranjero. Los testimonios son súper fuertes, tanto de las madres como de los hijos. Obviamente no
no a veces calzan, aunque hay historias muy bonitas de mujeres o que han encontrado a su hijo, hijos que han encontrado a sus madres. Y, ¿y por qué hablo de esto? Porque el tema de la maternidad surrogada creo que está también muy vinculado, y con esto no nos juzga a las personas, pero sí al individualismo, de que de alguna manera el deseo muy legítimo de querer tener un niño se convierte en un deseo, o sea, en un derecho a tener un niño. Y en el tema de las adopciones y tráfico de niños, de lo que vi el otro día, o sea, lo que escuché, creo que era muy potente esto como decir, esto lo hacemos bien, o sea, son gente que viene de Suecia, que viene de Francia, de Países Bajos, etcétera, que quiere tener un niño, y de hecho ellos mismos decían, a mí me criaron bien, o sea, yo le agradezco a mis padres adoptivos. Y las enfermeras, las doctores, etcétera, que hicieron este proceso también de manera ilegal, lo hacían porque quizás la mujer no estaba en condiciones de guardar a su hijo, etcétera, y mintieron o hicieron actos falsos para llevarse a los niños. A lo que hoy es que la intención de quizá a nivel social, política, de una política de natalidad no puede justificar el hecho de robarle la identidad a un niño y robarle también perdón, el acceso a sus orígenes. Y creo que lo que estaban diciendo acá sobre el individualismo, sobre también esta mirada un poco negativa de la maternidad, afecta de manera como más antropológica y filosófica a la maternidad subrogada, o sea, a este mercado. ¿Por qué? Porque se ven testimonios, por ejemplo, la otra vez salió una deportista de alto nivel americana, que decía, bueno, encontré la mejor manera de tener niños en mis circunstancias, porque es una deportista de alto nivel, uno se puede imaginar un embarazo quizás no le favoriza su carrera de alto rendimiento, y decía, encontré una surrogate, o sea, una madre subrogada, ¿no? Y uno dice, claro, uno la entiende, pero dice, o sea, todo el riesgo que se supone que una madre tiene que tener en sí misma para dar a luz, o sea, para ser madre, ella, por ser una deportista de alto nivel, se lo va a dar, seguramente se lo va a traspasar, muy probablemente, o sea, está súper estudiada que son mujeres de ambientes vulnerables que lo hacen por dinero, ¿no? Y como por el lado del hijo, me parece que también eso se grafica mucho, se ilustra con el tema de que el niño es un producto, o sea, que la gente y ahí, Rosa es su nombre, ¿no? Silvia, perdón, perdón. Lo que decía Silvia, em, o sea, el embarazo conlleva un riesgo, y en la maternidad subrogada eso existe también. Pero lo que los clientes o los pacientes, como uno los quiera llamar, quieren suprimir ese riesgo. Y en enero de este año, hace un par de meses, bueno, sigue el caso en la prensa en Argentina. Por ejemplo, una mujer joven que llega a la maternidad, da a luz un hijo prematuro, como muchos de los casos de maternidad subrogada, y dice, este hijo no es mío. Y le preguntan, ¿pero de quién es este hijo? No, de una francesa, ¿no? Que me lo encargó por maternidad subrogada. ¿Dónde está esta francesa? No está, desapareció, no reclama a su hijo. También en este caso parece que no, el niño no estaba enfermo, pero en el fondo al final la cliente se retracta y dice, bueno, este hijo yo ya no lo quiero, ¿no? Y bueno, el hijo se da en adopción, o bueno, no sé cómo será el sistema argentino, pero que está eso como muy de la mentalidad del derecho del consumo, no sé cómo se dice en Chile, de la consumación, o sea, del comercio, como decir, bueno, yo pedí un niño sano con estas características, y si no me lo dan, o quería una niña, por ejemplo, o quería un niño, ese hijo no me pertenece, porque yo es como que, no sé, pedí un celular o un computador y me llegó con fallo, y eso está también como muy metido en la mentalidad, ¿no? Como aquí el que importa soy yo, el cliente, el paciente, y no el hijo. Y eso es muy potente. También este fin de semana, última anécdota, en Twitter hubo un debate también porque se descubrió en Estados Unidos, y lo que demuestra perfectamente que la reglamentación de la maternidad subrogada no suprime para nada el tráfico de personas, y que esto se haga al margen de la ley, de clínicas, bueno, también ahora parece que habían algunas mujeres menores de edad también, de clientes chinos que hacían esto en Estados Unidos para tener el pasaporte americano. Entonces, obviamente, los americanos les daba pavor esto de que estuviesen haciendo ciudadanos chinos en su propio territorio, por lo que significa, no quiero aquí entrar en el tema geopolítico, pero lo que significa también como el punto de vista de la geopolítica, ¿no? Y ahí también va un poco lo mismo, o sea, yo quiero que mi hijo tenga pasaporte americano, y se cambia completamente como la perspectiva, ¿no? De lo que es el embarazo, y de lo que es la maternidad. Entonces, sí, yo creo que en la maternidad subrogada, como para ir respondiendo más a la pregunta, tienen miles de aristas, pero yo creo que sí, como que el marco más fácil de entender, lo que me parece muy aproximado a la realidad, o sea, un marco teórico, pero que se ve mucho en la realidad, esto es un mercado global, esto lo dicen ellos mismos, estos son clínicas, agencias, con Black Friday, con ofertas, con garantías de que si el niño se muere te lo hacemos de nuevo, etcétera, en que
al centro está el cliente, o sea, está el deseo de ser padres, que es un deseo legítimo, pero que no puede ir más allá del derecho a la mujer a ser respetada, el derecho al hijo también a ser tratado como una persona, en que el objeto es un contrato y en que la mujer, o sea, una mujer generalmente y en la gran mayoría de los casos, o de países pobres o en países ricos, ambientes más vulnerables, que presta su cuerpo, que arrienda como una especie de esclavitud, ¿no? Que en el fondo se somete a la voluntad de terceras personas. Generalmente también hay unas barreras lingüísticas fuertísimas. El otro día, o sea, cuando fue hace 2 meses en la Universidad de los Andes, se reunió un grupo de investigadores y hay una colombiana joven que ha entrevistado a madres portadoras colombianas y decía también la barrera lingüística. O sea, imagínense lo que son pacientes americanos, franceses, europeos, lo que sea, conversando con una mujer colombiana que no ha estudiado, que no entiende nada de inglés, que apenas sabe leer un contrato, y esto obviamente lo decimos con mucho respeto, de cientos de páginas como es la tradición jurídica anglosajona. O sea, la barrera ahí es infinita entre lo que ellos quieren y lo que esta mujer puede defender en sus propios derechos. Eso, y efectivamente también el mercado utiliza esta misma herramienta que se han dicho acá, no necesitamos la natalidad o somos una clínica pro vida, etcétera, pero obviamente la maternidad subrogada también hay una mentalidad, lo que decía el Papa Francisco, de muerte, ¿no? O sea, aquí se seleccionan embriones, después el mismo niño, si no viene con las características, se puede abandonar o se puede, no sé, ser el objeto de una cláusula que dice o sea, no tienen por qué retenerlo los padres, etcétera. Eso. Wow. Impresionante. Al hablar de contrato me había imaginado menos variables de las que efectivamente has desplegado. Bien impresionante. Emilia, si volvemos al tema de, tú comentabas que los factores socioculturales, ¿cómo se llama? Y sociales, las políticas públicas, etcétera, no son determinantes para, o no lo han sido en otras naciones, para revertir fundamentalmente y en magnitudes muy significativas, ¿ya? La tasa de natalidad. Pero estamos hablando de que en Chile es muy complejo tener hijos. Me refiero, o sea, es muy complejo mantenerlos, educarlos. O sea, hemos ido, aunque no sea quizá el factor más relevante, pero hemos ido volviendo cada vez más complejo el proceso y sobre todo pensando en la cantidad de mujeres jefas de hogar que hay, lo que nos pasa con los hijos fuera de los matrimonios, hoy día mismo la inexistencia ya en muchos casos de matrimonio, pero hay una realidad muy significativa en Chile respecto de la crianza sola que llevan a cabo las mujeres. Antes de responder esa pregunta, quiero quiero complementar algo que dijo Silvia. Silvia habló, en un minuto hablaste de que actualmente la maternidad ya no es en un contexto de redes, sino que es cada vez más solitaria. Y el Instituto Max Planck de Alemania realizó modelos informáticos para observar cómo van a ser los cambios en las relaciones familiares debido a la crisis de natalidad. Y si en 1950 el promedio mundial para una mujer de 65 años era de 41 parientes vivos, para 2030 se estima que va a tener 25 parientes vivos. Entonces, no solamente la crisis de natalidad implica todo lo que ya hemos hablado y lo que podemos seguir hablando, sino que es un círculo vicioso, ¿cierto? Obviamente que si yo el día de mañana decido tener hijos y me doy cuenta de que no tengo una red de parientes vivos que me pueda ayudar, no tengo más hermanos, mis padres ya están muertos, no tengo primos, qué sé yo, se hace aún más cuesta arriba tomar esa decisión. Y con respecto a la pregunta, yo creo que a ver, sin duda vivimos en un momento, no solamente en Chile, sino que en el mundo, que se hace más difícil tener familia, pero no por lo que yo decía antes, por falta de estas políticas más económicas o materiales, que yo siempre las voy a incentivar, si no estoy diciendo que no tengan que ser prioridad, sin duda sí, pero creo que
cuando no hemos puesto en el centro lo que es realmente importante, todas esas políticas terminan siendo secundarias. ¿Y a qué me refiero con esto? Un caso muy interesante de observar es Israel. Israel actualmente es el único, si no me equivoco, o casi el único país de la OCDE que actualmente sigue teniendo tasas de natalidad por sobre la tasa de reposición. Actualmente están cercanos al 3%. Y uno se pregunta por qué un país que es altamente desarrollado, no como en general la crisis de natalidad se vive en países desarrollados. ¿Por qué un país altamente desarrollado mantiene una tasa de natalidad lo suficientemente alta? Y no es solamente por las políticas que tiene materiales, que también las tiene y son súper fuertes, sino porque Israel tiene una cultura que valora mucho más la familia, y eso se traduce en que, por ejemplo, no se discrimina o no se mira feo al padre que se ausenta de su trabajo por el nacimiento de su hijo. Actualmente sabemos que en Chile solamente alrededor del 20% de los hombres se toma sus 5 días de postnatal, que son 5 días obligatorios. Y para qué hablar de el permiso parental que puede traspasarse de la mujer al hombre, que uno puede estar en contra de ese traspaso, está perfecto, pero menos del 1% traspasa las semanas de permiso parental a los hombres. Entonces, ese es un caso, por ejemplo, muy concreto de por qué actualmente en Chile no solamente es caro tener hijos, pero hablemos en serio, siempre ha sido caro tener hijos. Desde que el mundo es mundo, si es que hace 2000 años los padres hubieran hecho una tabla Excel para ver si es que era rentable tener hijos, probablemente los números también hubieran sido negativos. Y puede ser, hoy en día estamos, la vida es mucho más cara que hace un par de años, pero hace 50 años también la vida era carísima y se seguían teniendo más hijos de los que tenemos actualmente. Entonces, sí, es objetivo que la vida está más cara, la vivienda es un temazo, la educación de los hijos también, el cambio climático resulta que también está siendo un factor súper importante sobre todo para los jóvenes, y todos esos factores hay que considerarlo, pero si seguimos en una cultura, creo yo, sobre todo en un sistema laboral que es súper rígido, que mira feo sobre todo a los padres que quieren dedicarle más tiempo a la crianza, entonces ni una mujer va a seguir teniendo hijos, porque actualmente, y me incluyo, no estamos dispuestas a llevar esa maternidad sola si es que no hay alguien al lado que te esté apoyando, y si es que el sistema laboral no apoya que los hombres puedan salir más temprano para llegar a acostar a los hijos, para que puedan llegar un poco más tarde si es que tienen que ir a alguna reunión del colegio, entonces no vamos a llegar a ningún lado aunque tengamos sala cuna universal, postnatal de 30 días para los hombres, si es que igual los hombres se sienten culpables al tomárselo, y así una serie de medidas. Gracias, Emilia. Marjorie, en esa misma línea, ¿cómo se manifiesta, dirías, que la corresponsabilidad parental en Chile? O sea, porque los antecedentes que surgieron, como te digo, la pandemia, mitad broma, mitad cierto, el hombre cero y otros, digamos, la cantidad, o sea, de lo que eso había significado en sobrecarga a la mujer, pero lo que permanentemente significa en términos de sobrecarga para la mujer. ¿Cómo lo vemos hoy día? ¿Hemos cambiado efectivamente y se es más factible, ¿ya? Esta corresponsabilidad de la que se habla y de la que no se hablaba tiempo atrás? Y lo otro, ¿qué papel juegan las aspiraciones sociales también y las normativas culturales en esta decisión de tener hijos? O sea, parte de lo que nos planteaba la Emilia de, a ver, la normativa es que los hombres de verdad no salen más temprano, no se hacen cargo, no están yendo al doctor, etcétera. La pregunta por la corresponsabilidad es fundamental, es muy importante, pero de nuevo vuelvo a mi investigación empírica y es interesante. Hay un desfase súper importante, por ejemplo, respecto de las expectativas de cuidado de la guagua. Y si bien, y como bien decía Silvia, las mujeres hoy día se encuentran mucho más solas y la pandemia lo exacerbó y las depresiones postparto se multiplicaron.
al menos en mi investigación, la expectativa de las mujeres es a tener a otras mujeres que las van a ayudar en la maternidad. Y eso es interesante porque es como lo que no está, de nuevo, es como que tenemos un desfase entre la expectativa normativa de la familia nuclear y lo que de facto uno encuentra. Y muchas veces los hombres, y eso es en el fondo lo culturalmente arraigado, ¿no? Los hombres son excluidos del arreglo de cuidados antes incluso que nazca la guagua. ¿Te fijáis? Yo muchas veces me he encontrado con mujeres y dicen, sí, bueno, ya tengo más o menos arreglado, que mi mamá me va a ayudar con esto, mi hermana me va a ayudar con esto otro. Y eso no es solamente una cosa que también en nuestro ideario pensamos que es algo popular o de ciertas clases sociales. Si ustedes se fijan, hay un trabajo muy interesante de la Consuelo Araos, la socióloga, que muestra, por ejemplo, que las mujeres tienden a buscar una corresidencia más cercana a su familia de origen y por lo tanto no es solamente este asunto de familia extendida o que uno viva al lado del otro en la población, como esas ideas que uno tiene medias romantizadas de lo que era la vida popular, sino que en todas las capas sociales se depende de esa familia extendida de alguna forma como expectativa y sobre todo redes de mujeres. ¿Qué pasa cuando esas redes de mujeres ya no están? Cuando esas mujeres ya tienen otras ocupaciones o quieren trabajar, etcétera, se complica. Entonces, la pregunta por la corresponsabilidad hay que tomarla en serio y hay que pensar de verdad cuáles eran las expectativas respecto de los hombres hasta hace muy poco tiempo. Y lo que tú planteabas, que los hombres no se toman ni un día, eso es una realidad en el país, una realidad en esta universidad. Siempre se usa como ejemplo que había hasta hace muy poco un solo hombre que había hecho uso de esa política. Y por lo tanto, creo que también, dado el cambio en la configuración de las relaciones entre mujeres, estoy siendo ahí un poquitito majadera, es importante tener en consideración las aspiraciones de esas mujeres. Y de nuevo, las encuestas que te dicen, no, es que inserción laboral, ha aumentado la inserción laboral femenina del 30 y tanto al 50 y tanto %, etcétera. Y efectivamente es fundamental, las mujeres quieren trabajar, pero, y aquí también voy a ser un poquitito contra la corriente, es la solución o la única solución, algo así como la sala cuna universal. En este país ha habido disponibilidad de sala cuna hace muchos años y muchas salacunas no se han completado los cupos históricamente. Pero pareciera ser que no nos interesa tanto. Yo me acuerdo, siempre decía yo, hasta algunos años ya no lo hago, pero las cuentas anuales de los presidentes de la República era como cuántas salas cunas se iban a construir, es como un dato de la causa, ¿no? Pero si culturalmente es mal visto que cuando una guagua de menos de un año esta sea llevada a la sala cuna, ¿es esa la solución realmente? ¿Por qué no escuchamos realmente las diferencias? Quizá hay que ser mucho más flexible, existen estos acuerdos comunitarios, en el caso mío al menos pasa eso, si no es la familia, las mujeres preferían 1000 veces más dejarle la guagua a una vecina en el barrio que llevarlo a una institución, porque hay prejuicios, porque la institución no van a cuidar bien a la guagua, porque están, qué sé yo, estas historias que siempre crecieron mucho, ¿no? Del parche en la boca, de la herida no sé qué, y entonces, ¿cuál será la forma? Quizás si hay mujeres que están dispuestas a cuidar a otras guaguas en los barrios y quizá por ahí hay otras soluciones que nosotros como país deberíamos escuchar. Yo a veces creo que tenemos como respuestas antes que las preguntas bien hechas. Me pasa algo con eso, ¿no? Y está fantástico. Yo creo que la sala cuna debería ser una posibilidad, pero quizá hay otras también, junto con flexibilización de los horarios, más participación de los hombres, como bien decía Emilia. Y respecto a las aspiraciones, lo mismo. Cuando dicen, no, es que las mujeres quieren trabajar. Ok, pero es querer trabajar para tener, de nuevo, ingresos que permitan un cierto estándar, porque si bien siempre ha sido caro tener hijos, ahora las personas quieren otras cosas para sus hijos. Yo recuerdo la generación que hoy día son adultos, sus padres los criaron diciéndoles, yo quiero que tú seas más que yo. ¿Y eso qué implica quizá para esta nueva generación que va a tener hijos? Eso, que sea más que uno. Esa es una cosa que yo he escuchado recurrentemente en los terrenos. Y no demonizar y no minimizar, porque a veces tenemos como decir, no, es que son consumistas, no, es que son aspiracionales, no, es que, bueno, pero ¿eso qué significa? ¿Qué es lo que está a la base de eso? ¿Cómo los tratamos de entender? Y quizá pensar políticas que estén escuchando realmente la diversidad de necesidades y de prioridades y de juicio social. Porque de nuevo,
podemos llenarnos de salas cunas, pero si yo no estoy dispuesta a mandar a mi hijo a la sala cuna porque no voy a tener un hijo para ser institucionalizado tan tempranamente, estamos en un problema. Gracias, Marjorie. Silvia, ¿cómo los miembros de la familia y de la red ya, participan activamente en el cuidado y en el apoyo emocional, por una parte de la mujer, pero por otra parte, cómo también se participa en el apoyo del hombre? O sea, porque finalmente ambos son hijos y cuando pensamos, muchas veces pensamos solo en las mujeres, no estamos pensando en el padre. Mm. ¿Cómo lo Sí, ves? eso es súper importante y es muy importante identificar que esto no solo le pasa a la mujer, sino que le pasa también al papá de este bebé. Tal vez de diferentes formas, los hombres reaccionan de diferentes formas frente a esto tan doloroso, ¿no? Y yo diría que la familia, las instituciones, nos cuesta ver al padre, nos cuesta ver al hombre. La mujer embarazada va al control y el médico le habla a ella, aunque vaya con el marido. Le habla todo el rato a ella. Viene a la urgencia y claro, a él lo manda a hacer los trámites, pero a ella le da la información del embarazo. ¿Ya? Y hasta el día de hoy hay reclamo de eso. Entonces, ¿cómo desde el principio debiésemos involucrar a este padre en esta maravilla que está sucediendo en el cuerpo de una mujer? Y este concepto, ¿cierto?, de corresponsabilidad no es solo cuando el niño está fuera del vientre materno, ¿no? Sino que desde mucho antes, para poder realizar ese vínculo y poder también, por ejemplo, en los casos más graves que trato yo, es el vínculo con ese bebé que viene en camino, ese significado que le damos a ese hijo como hijo, ¿cierto?, lo que le da la fortaleza para actuar en el después. Entonces, qué importante es poder tener en cuenta a los padres. Si bien ellos, como les decía, actúan de diferentes formas frente a este conflicto, necesitamos visualizarlos desde el principio. ¿Cómo van apoyando a la familia? Creo que hay que decir que tenemos tenemos mucho miedo a la muerte, ¿cierto? Y sobre todo nuestra cultura hay algo que viene que es la muerte y nos alejamos. Anecdóticamente, cuando el doctor Neira, Cecilia y yo llegábamos a la maternidad, después nos enteramos, por supuesto, nos decían, vienen los ángeles de la muerte. Entonces empezaban todos a desaparecer. Médicos, enfermeras, porque si nosotros llegábamos a la urgencia de maternidad era porque venía una embarazada y se iba a morir el bebé. Entonces empezaban a desaparecer. Entonces nuestro trabajo durante este tiempo fue, bueno, muchas charlas, ¿cierto? Pero a veces la charla no es lo más efectivo, sino es que cómo empezamos a hacer participar a todos en estos eventos, ¿cierto? En estos partos. Y si bien en un principio esas pacientes todas las veía el doctor Neira, nuestro clic de pronto hizo en ¿por qué no siguen con su médico obstetra? Y así también ellos aprenden qué pasa y qué hacer con estos pacientes. Y así esto se fue ampliando. Y después ya no era eso. Todos participaban, buscaban la habitación especial para ella. Después cuando fallecía o estaba todavía el bebé ahí, hacíamos pasar a la familia. Y había una TENS, porque nuestras TENS son a veces las que más pasan con nuestras pacientes. ¿Ya? Entonces, el equipo médico, la familia, desde el conocimiento mismo de su propia cultura, es como van ayudando. Porque hay gente que le hace sentido que esté toda la familia encima, como hay otros que no quieren eso. Entonces va sucediendo como una inteligencia emocional familiar. Por eso es tan importante tener a alguien tal vez profesional que los guíe un poquito en eso, que los haga hablar del tema. Porque la muerte se vuelve un tabú, sobre todo si es de un bebé. Entonces alguien que los haga hablar del tema. Nosotros a veces reunimos sobre todo, por ejemplo, a los abuelos. Los abuelos quedan como lejos de esto. Y si uno lo piensa, está sufriendo su hijo, su hija, y además el nieto que también ellos esperaban. Entonces, es algo familiar, sistémico, relacional.
Entonces, al padre, por supuesto que tenemos que incluirlo, a la familia tenemos que incluirla, porque no están solos viviendo todo esto. Esto les afecta a todos. ¿Y cómo pueden ir ayudando? Ellos hay que ir descubriendo cuál es la cultura de ellos, qué les hace bien. Puedo tener 1.000.000 de propuestas, pero tengo que descubrir qué a ellos les hace bien. Vuelvo a este concepto, ellos son expertos en su vida. Entonces vamos averiguando, vamos conversando, vamos sabiendo qué es lo que a ellos les hace sentir, ¿ya? Y tiene que ver con la cultura, con la religión, con las creencias. Entonces, cómo vamos conociendo a estas personas más íntimamente, ¿ah? Para poder intervenir. Gracias, Silvia. Bernardo, ¿cuáles diría que son como los principales desafíos legales y éticos que enfrenta la maternidad subrogada en Chile? ¿Y cómo podrían abordarse de una perspectiva cristiana? Primero, o sea, me hace mucho sentido todo lo que han dicho, lo repito, no porque sea un populista, pero de verdad que, que me ayuda a entender mucho también, o sea, todo lo que están diciendo, como que me planteo todo lo que es la maternidad subrogada, no o sea, en la perspectiva de la mujer que está gestando para otros, o sea, todo lo que decía Emilia sobre las redes, lo que tú decías también sobre la presencia del padre y el contexto también como más de la sociedad, ¿no? O sea, en el fondo la maternidad subrogada. Y lo hablaba también la otra vez con un doctor acá en Chile, bueno, también trabaja en Singapur, que es como experto en embarazos vulnerables. Me decía, yo no sé nada de maternidad surrogada, me decía, pero sé todo de embarazos vulnerables. Y todo lo que tú me estás diciendo de maternidad surrogada se aplica a lo que nosotros hemos estudiado de madres que han estado en contextos de guerra, en contextos de terremoto, en contextos de abandono. Y todo lo que ustedes están diciendo como el acompañamiento social de la maternidad, si uno lo aplica, no sé, por el caso ucraniano, que es un caso famosísimo y que fue como o sea, como una especie como de plaza gigante de la maternidad surrogada a nivel mundial, todas estas madres que incluso se las llevan afuera, etcétera, para que después vuelvan sin los niños, las depresiones postparto, o sea, es como súper anticientífico para mí la maternidad surrogada de todo lo que se está diciendo a nivel sociológico, médico, también eso antropológico, de cómo en el fondo la maternidad subrogada es una ruptura muy fuerte de una política familiar que por mucho que un mercado, una clínica, una agencia diga, no, nosotros somos pro vida o pro familia porque creamos familia, en el fondo es un auto que viene con el motor malo, o sea, que no es una real política, que es un poco lo que me hacía pensar el otro día también en el Congreso, sí, en el Museo de la Memoria, que no porque haya buena intención, porque haya gente que quiera tener niños, porque haya médicos que quieran salvar niños, esos niños después, 30, 40 años después, ¿qué es lo que está pasando? Como una especie como de Me Too, de todos estos niños que no solamente adopción internacional, sino concebidos de manera anónima, o sea, por donantes anónimos, etcétera, que dicen, yo, ¿quién soy en el fondo? O sea, ¿cuál es mi genealogía? Y no, y el desafío en Chile, para la pregunta, bueno, Chile de alguna manera se inscribe en un grupo de países que no ha abordado realmente el tema de la maternidad subrogada. ¿Por qué? Porque, bueno, la política es algo muy pragmático, la razón práctica, y de alguna manera han habido casos muy puntuales de gente, de chilenos o que lo han hecho, que han impugnado la maternidad en Chile, o que han ido al extranjero, Ucrania. Por ejemplo, hay una clínica ucraniana muy famosa que tiene un caso en su sitio web, tiene una pareja de chilenos que lo hizo. Hay una pareja también que fue a Perú. Bueno, hay casos así como muy puntuales, pero todavía no ha sido un tema global. O sea, de una parte me parece normal porque no es esto como un tema en Europa que en el fondo están llegando las parejas con los niños desde afuera. Entonces se plantea de manera muy concreta al cónsul, no sé, francés en Los Ángeles o en California, que llega una pareja y dice, este niño, ¿dónde está la madre? No, madre subrogada. En Francia no reconocemos. ¿Cómo lo hacemos? ¿Lo inscribimos? ¿No lo inscribimos? ¿Se puede ir a Francia? ¿Le damos un pasaporte? ¿No le damos un pasaporte? ¿Seguridad social? ¿Nacionalidad? Pero claro, en Chile está este principio muy fuerte del derecho civil, del derecho romano, que la madre siempre es cierta, madre siempre cierta es. Y eso yo creo que es algo difícil no sé cómo se hace en la práctica en los hospitales, de un niño nace, se inscribe directamente con la madre, etcétera. Pero al mismo tiempo, sin decir que esto es lo mismo, pero sí me hace pensar mucho como en el crimen organizado, ¿no? Que en el fondo en Chile, yo, bueno, viví 15 años fuera de Chile, hoy día uno llega, a mí, bueno, como a todos nos choca, todos los fines de semana, 15 muertos por criminalidad organizada, etcétera. Y uno dice, una vez que esta cuestión se mete, es muy difícil sacarla, o sea, es mejor pararla antes de que se meta en un país. Y a mí me pasa un poco lo mismo con la maternidad subrogada, de que primero la mentalidad ya está un poco cuajando, todo lo que hemos dicho, pero de ahí que se te metan las clínicas, las agencias, que les digan, o sea, en Argentina, a mí me llegan fotos en las villas miserias, en las poblaciones, $20.000 por una maternidad subrogada. O sea, dile eso
con todo el cariño que tenemos por nuestros hermanos argentinos, pero o sea, en un país con crisis social, proponerle eso a una mujer joven argentina es, o sea, no me hablan de consentimiento, no me hablan de respeto a la mujer, porque es una oferta imparable, o sea, una mujer, y también la presión familiar, o sea, qué le dice el esposo, el pololo, el padre, la cesantía. Yo también tuve la ocasión de reunirme con cuando viví, porque viví en el Líbano también, con la que sería la equivalente a la ministra de la mujer, que es el servicio de la mujer libanesa, se llama como el ministerio. Y yo le decía, o sea, todo el esfuerzo que se hace en estos países para promover a la mujer, para educar a las mujeres, sobre todo en las zonas rurales, para evitar los matrimonios demasiado jóvenes y sobre todo no sabemos bien qué piensa la mujer, etcétera, de esto. Piensen que en un país como el Líbano, en guerra, con crisis social, crisis económica, vienen a estas clínicas y le dicen, te pago 20.000, 30.000 euros. O sea, es algo que ellos ni siquiera se pueden plantear en su vida. Y eso es lo que le ofrecen, ¿no? Y hay gente que tiene poder adquisitivo mucho mayor que eso. Entonces, en Chile está este tema a nivel político. Bueno, se presentó una ley en enero, que eso también llamó mucho la atención a la prensa, que es parte de como el espíritu un poco de Casablanca, que es transversal. A mí me consultaron y dije, aquí tiene que ser transversal o que no lo hagan, porque en el fondo, si este tema se lo toma un partido, se lo toma no sé qué, como que partimos mal, porque esto no puede ser un tema que solamente se encargue o un partido súper conservador o un partido súper feminista, o porque también, o sea, en el fondo lo van a promover gente, bueno, como que tiene una mentalidad muy liberal, y esto tiene que tener como un frente común. Nosotros esperamos que ese proyecto prospere. El debate se concentró en el artículo 4 del proyecto, que es sobre la donación de óvulos, que de alguna manera fue bueno y fue malo. Fue bueno porque en el fondo no se discutió tanto el tema de maternidad surrogada, lo que yo quizás de manera un poco ingenua interpreto como, los chilenos están todos en contra de la maternidad surrogada, por eso no se discutió. Pero sí se discutió y la revista El Sábado para el 8 de marzo hizo este reportaje gigante con una mujer que dice que yo doné mis óvulos en respuesta a la ley que se propuso. Nosotros lo que promovemos en Casablanca es que los países prohíban la maternidad surrogada y ojalá a nivel penal. Porque en Francia, por ejemplo, existe un delito de abandono de niños, el delito se llama d'entremise, que es como de poner en contacto gente que quiera abandonar a un niño con otro que lo quiera adoptar. La ley de bioética también, o sea, también por el artículo 6 del Código Civil, que por objeto ilícito de un contrato, o sea, es como que yo llego a Francia con un esclavo y digo, bueno, lo compré en no sé qué isla, en no sé qué parte del mundo, este esclavo lo tengo yo, es mío. Uno llega a Francia y dice, bueno, este contrato es ilícito, ¿no? O sea, esta persona es libre porque en Francia no hay esclavos. Lo mismo pasaría en Chile, lo mismo pasa con los matrimonios polígamos. Pero aún más, porque en el fondo lo que está demostrado es que incluso en países como Francia, España, incluso Italia, que ha sido bastante, la primera ministra ha sido muy clara respecto a esto, cuando los países no persiguen de manera clara y determinante la maternidad surrogada, la gente va hacia afuera, ¿no? Y aquí el mundo se divide en dos, sin que caer en una lógica marxista, pero son los países que proveen las mujeres, que en el fondo lo que decíamos, ninguna amiga mía que estudió Derecho en Francia, que está trabajando en una oficina en Francia, va a decir, bueno, me están pagando poco en mi oficina, voy a ser madre surrogada. No, lo está súper probado en evidencia que son mujeres de países pobres que necesitan este dinero para hacerlo, muy parecido en el sentido a la prostitución y a otras formas de esclavitud y otras formas de explotación de la mujer. Entonces, incluso como esto es un mercado global, incluso la prohibición local, nacional, no funciona. O sea, en Francia se ve, está prohibido, no hay clínicas que lo hacen en teoría. Igual hay muchos franceses que van hacia afuera y que después se traen a los niños. Y ahí está un poco el dilema, ¿no? Como, ¿qué hacemos con estos niños? Y ahí muchas veces se regulariza bueno, un poco también inspirado y demandado por la Corte o sea, por la Corte Europea de Derechos Humanos, que los padres pueden adoptar a este niño, etcétera. Ahí hay que ver caso a caso, me parece a mí. Pero en Chile yo creo que, o sea, estoy muy de acuerdo con todo lo que has hecho, es algo mucho más cultural. O sea, si está discutiendo la posibilidad de hacer una ley de maternidad surrogada para enmarcarla, me parece que ya es un error, porque se dice como ya a nivel cultural se puede aceptar que una mujer esté al servicio de una pareja o de ni siquiera una pareja, puede ser una persona sola, puede ser quizá en el futuro una empresa o un país, no sé, no tengo idea. Y yo creo que en el fondo hay que como luchar mucho a nivel de la cultura, de la opinión pública. Por eso también, o sea, nosotros lo dijimos al Papa, nosotros estamos muy dolidos también con medios de comunicación, tipo la Radio COP en España, etcétera, que entrevistan y que hacen casi una especie, no siempre, y depende también de los periodistas,
que se entiende cuando se pone a nivel de la persona que hizo la maternidad subrogada, que no podía tener niños, pero en el fondo hay una ignorancia fatal respecto a esto y que realmente se presenta como algo idílico. Y esto es eso, o sea, lo he venido diciendo hace mucho, desde el principio, esto es comercio de niños, explotación de mujeres, y en Chile creo que sería muy buena una ley explícita y después que Chile también sea un promotor, como lo dijeron estos 8 diputados, me parece, desde el Frente Amplio hasta el Partido Republicano. Chile tiene un lugar particular en la historia también respecto a la esclavitud, que en el fondo Chile fue de los primeros países en abolir la esclavitud. Y eso fue muy bueno, ¿no? Y esto se asemeja muchísimo a la esclavitud. Y creo que sería, o sea, lo que nosotros estamos buscando como Casablanca son países que se comprometan en esto, ¿no? Como a nivel internacional a abolir la maternidad subrogada. Gracias, Bernardo. Son las 1:30. Yo creo que es tan meritorio partir a la hora como terminar a la hora también. Así es que vamos a dar las gracias y solo vamos a dar la oportunidad si alguien necesita decir algo en 30 segundos, que es algo relevante que se le haya quedado en el tintero y si cree que lo puede decir en 30 segundos, abro esa oportunidad. En caso que no pueda ser, vamos a valorar el tiempo de todos nosotros. ¿Sí? Frente a lo que decía, esto de maternidad subrogada, ¿cierto? ¿Cómo llegamos a la maternidad subrogada? A mí me gustaría mucho proponer, ¿cierto?, que mejoráramos nuestra ley de adopción, que es eterna, que tengo pacientes años tratando de adoptar bebés, que después los vuelven a mandar a terapia y ahí están eternamente. Creo que ese sería un excelente punto. Gracias. Muy bien, Silvia. On time. Emilia. Solamente quiero destacar una encuesta que hizo la Universidad Andrés Bello ahora en marzo a propósito del Día de la Mujer, que se llama Encuesta Feminismo en Chile, su 6ª versión este año, y que muestra las prioridades de las mujeres para conseguir la equidad de género. Y aparte de que el aborto no está en las primeras prioridades y en general se plantea como que es una prioridad de la mujer, es interesante ver que la tercera prioridad de las mujeres es la corresponsabilidad parental, en un 46%. Entonces, se mencionó por acá la importancia del rol del padre. En general siempre hablamos de cómo la mujer puede lograr hacer todas las cosas de manera bien. Creo que hay que ponerle el principal acento al rol del hombre. Eso. Gracias por la invitación. Gracias, Emilia. Marjorie, ¿no? Bernardo tampoco. Agradecemos a todos y en particular la invitación que nos hicieron la Pastora Lucé y el Centro de la Familia y la Facultad de Derecho. Muchas gracias, decana. Un aplauso, por favor, de nuevo a este extraordinario panel en que hemos recorrido por temas demasiado importantes. Yo quiero cerrar, me voy a tomar muy poquitos minutos porque también después les tenemos un regalito para agradecerles la disposición y la generosidad por compartir todas estas reflexiones. Simplemente porque quiero cerrar, porque encontré providencialmente unas citas demasiado importantes e interesantes de una famosa filósofa mujer, Hannah Arendt. Arendt dice que la persona es aquel ser que es capaz de comenzar algo nuevo con cada nacimiento. Un nuevo comienzo entra en el mundo. Este salva la vida humana de la condena sin salvación, que sería el lapso de la vida en su loca carrera hacia la muerte, la destrucción y la ruina. La acción es iniciar algo y todo comienza con el nacimiento. El nacimiento es el origen de la singularidad irrepetible de cada hombre y es el mejor antídoto contra el totalitarismo, el exterminio, la masificación y el considerar la vida humana como superflua, el mal radical, ¿no? Y más adelante, años después, la misma Arendt dijo, ningún hombre es idéntico a otro que haya vivido, que viva o que vaya a nacer en el futuro. Y este devenir, ¿no?, de generación tras generación es lo que ha ido formando la humanidad. El ciclo de las generaciones en el mundo no solamente se perpetúa, sino que también se renueva. Y por eso hay una cierta divinidad en el nacimiento de cada uno de nosotros, ¿no? Cada vez que nace un niño, la muerte es vencida, el mundo es renovado y la historia
nunca finaliza, siempre recomienza antes de convertirse en ceniza. Yo quiero quedarme con estas palabras de Arendt porque dentro de la eliminación de leyes inicuas de las cuales hablaba el Papa Juan Pablo II, también venía todo el compromiso por eliminar las causas que favorecen los atentados contra la vida, asegurando el apoyo a la familia, a la maternidad, a la paternidad. De todo esto hemos hablado hoy día, pero quiero que nos quedemos como red por una cultura de la vida. Algunos se tuvieron que ir, pero estábamos aquí convocados todos nosotros de seguir multiplicando las iniciativas propositivas y favorables, principalmente a la díada, ¿no? Madre-hijo, pero también a la tríada, padre, madre, hijo, en relación, por supuesto, ¿no? A problemas tales como el aborto, la eutanasia y el acompañamiento al sufriente en caso de personas en otro tipo de situación y de enfermedad y de sufrimiento. Y por lo mismo, entonces, me quedo y concluyo con este llamado a la esperanza, a esta valoración respecto de la natalidad como un gran valor en nuestra vida y a cómo en la jerarquía de bienes, ¿no? De cada uno de nosotros logramos situar, ¿no? Logramos situar la pregunta existencial respecto de si dar vida junto con otros bienes que no necesariamente tienen que ser de la misma jerarquía, ¿no? Hablamos del éxito, hablábamos de el conseguir triunfos en lo laboral también, en lo económico, pero hay una jerarquía de amores, el ordo amoris, que es tan importante que tengamos presentes. Con esa esperanza quiero terminar este conversatorio agradeciendo nuevamente a nuestro dueño de casa, al decano Boxan, a la decana Gómez, que nos ha dado grandes temas para conversar hoy día, a Ángela, por supuesto, y la inestimable ayuda y la colaboración en esta organización, a mi equipo del Centro UC de la Familia y a todos ustedes que han estado aquí hoy. Muchas gracias.